En este periodo estamos en un periodo donde el peso de las palabras lo relativizan o lo ejecutan un montón de personas de distintas nacionalidades, junto con argentinos también. Una de las demostraciones que acabo de hacer y que no concluye en lo expuesto, sino que se completará a medida que vayamos avanzando en esta investigación, va a demostrar cuántas personas, estamos hablando de miles y miles de personas, viven de mi trabajo, de mis evidencias, de tergiversar mis evidencias y mi trabajo, y de mis vivencias, y hace cuántos años y años y años que lo hacen, como cada vez suman a más gente. También lo que vamos a ver es el resultado posterior de esas actividades, analizado desde un marco donde se va a notar que fue planificado todo. No solamente lo hecho en mi contra, sino la instalación del Fondo Monetario Internacional dominando las políticas nacionales, la destrucción del aparato productivo, la destrucción de la independencia militante, pero además la destrucción de la privacidad militante. Si destruís la privacidad militante, obviamente destruís la militancia. Lo que refleja las actividades y conductas de las personas que participan de esto es que garantizan a la mano de obra extranjera como mano de obra saqueadora de la privacidad nacional. Y no estoy hablando en el marco de una expresión de repudio hacia los extranjeros o de discriminación. Estoy hablando muy por el contrario, de que si nosotros mismos no respetamos nuestros derechos, mucho menos lo van a respetar quienes vengan de afuera. Y en ese marco de actividades, a posteriori, tampoco serán respetados en algún momento y en algún punto como coletazo indefectible, quienes tampoco nos respetan. Entonces ahí se genera y se crea un círculo perfecto de violencias. Pero el disfrute en nuestro suelo y territorio que practican algunos extranjeros, no solamente por dañar a nuestra nación y a nuestros habitantes, especialmente cuando nosotros, por lo menos yo, me siento muy apenado por lo que ocurre en Venezuela, porque no solamente porque tengo familiares allí, sino porque considero que es muy triste cuando se destruye un país, a una nación, a una población, a una etnia social. Me parece terrible. Pero no es menos terrible lo que ocurre en nuestro país tampoco. Claro que hay diferencias, pero también hay similitudes. Entonces, para bajar un poco a tierra lo que parece que las partes no quieren mirar, me gustaría mostrarles algunos archivos de cómo se ríen y se burlan de nuestros padecimientos, un montón de personajes que desde el vamos se metieron en nuestras vidas privadas y personales, no solamente sin haber sido invitados a desarrollar esas actitudes y actividades, sino que tampoco obraron desde la sinceridad. Y cómo, además de perjudicarnos a nosotros, perjudicaron en sus propios países a sus propios compatriotas. Y sin embargo acá muchos de ellos están de fiesta. Y están de fiesta junto a los mismos que están de fiesta aquí, mientras dañan también a nuestros compatriotas, siendo compatriotas también. Es curioso, acá hay una porción de argentinos que festeja todo el daño que le hicieron a nuestra nación y se ríe
y comparte la misma risotada de los mismos que se ríen del daño que le hicieron a Venezuela. Entonces, yo no estoy hablando de nacionalismos desde la discriminación, sino que hablo de naciones destruidas por personajes que nos instalan el relato de la parcialidad o de la antinomia, como relato demagógico, cuando en realidad hay un corporativismo político en sus conductas que sinceramente va destruyendo tejidos sociales y vínculos sociales, y luego pone el dedo incriminador y señalador en personas a las cuales ellos quieren juzgar, no solamente sin tratarlas y sin conocerlas, sino que las quieren juzgar a priori de antemano, intencionadamente e intencionalmente, dentro del marco y del plan que tenían desarrollado por ambiciones propias particulares y personales. Y esas ambiciones siempre fueron espurias, siempre te ocultan cómo nacieron y cómo crecieron esas ambiciones, quién alimentó esas ambiciones. Y ese es el estadio más peligroso que puede tener cualquier sociedad, pero también cualquier movimiento político, por lo volátil que es, ¿no? Porque todavía hoy no se ve en ninguna de las discursividades políticas y sociales que se enfrente al verdadero enemigo de los pueblos, y parece ya patético que construyan un enemigo desde la ficción solamente para saquear y vulnerar y hacer negociados. Primero que nada porque en esos negociados y vulneraciones las partes realmente negocian con las derechas estructurales y los neoliberalismos del Fondo Monetario Internacional y de otras entidades activas en juego. Y en segunda instancia, porque también juegan a la moneda y a la divisa y a los juicios por acciones compradas de deuda comprada, ¿no? Es interesante que a todas estas actividades las quieran encubrir bajo el pretexto de que se está enfrentando al machismo. Me parece absurdo, verdaderamente absurdo. Cuando están diciendo que en realidad hay una supuesta mujer víctima de algo, una sola, ¿viste? Una sola, pero que se multiplica y cambia de sexo, cambia de edad, de religión, de raza, de creencias políticas, de gustos futbolísticos, a conveniencia. Bueno, evidentemente es una forma de corrupción política que encubre en realidad algo mucho más pesado, ¿no? O sea, me parece sobradamente evidente esto. Ahora, ¿por qué está atrofiada la capacidad intelectual de todos nosotros? Primera pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta, mucho más interesante, es ¿por qué no hay ningún argentino al cual le gustaría que otro compatriota suyo, otro argentino, siendo autor yo de obras bastante importantes, pueda demostrar, aunque más no sea, ante ciertos extranjeros, que esos extranjeros negociaron con argentinos el plagio de obras mías, pero también el robo de evidencias, y que cuando analizamos las conductas de las partes, vemos que todos terminan siendo sirvientes de una corporación bastante extraña, que no tiene nada que ver con la hermandad entre pueblos latinoamericanos o entre
ideologías que no se traicionan, como mantener una ideología de izquierda y demás, sino que tiene que ver con un negociado de corrupción donde hay derechas, izquierdas, fascistas, feministas, machistas, todos. Y se desdibuja la teoría y el relato de que en realidad no fue nadie, que en realidad hay gente fiel a sus ideas y empieza a emerger algo bastante podrido, bastante fulero, no solamente de digerir, sino fulero de explicar, porque el día de mañana cuando haya que explicar al mundo que todavía están haciendo esto, en este contexto, estamos en el 2019, en este contexto, todavía se cagan de risa de hacer estas cosas. ¿A quién le van a vender luego de que se sienten sensibilizados por una violación, por un asesinato, por un muerto de hambre, por un cierre de una fábrica, por un despido? ¿A quién le van a hacer creer que por la represión de ciertos policías se sienten, o por la persecución política de determinados actuantes eh, políticos o a determinados agentes culturales y artísticos, a colectivos artísticos y demás, o a individuos que hacemos prensa y arte y política? ¿Cómo le vamos a poder creer a estos personajes que se ríen hoy en este contexto y que siguen censurándome, que sienten sensibilidad por alguien o por algo? ¿Quién puede creerles, por favor? ¿Quién les puede creer que los sensibilice a algo? Dejémonos de joder. Alcanza con escuchar a los medios de comunicación y ver la conducta de los partidos para darse cuenta que no les importa nada de nada. No les importa. Entonces, ¿por qué seguir con el relato de hacer de cuenta que todos ustedes son personas sensibles, comprometidas y demás, cuando sabemos que están mintiendo todos y por plata? ¿No? Y algo peor que por plata, porque además tienen oculto dentro de sus conductas cosas un poco más perversas y patológicas sobre el cómo se conducen y por qué. No me parece que sea sostenible. Ustedes han sido totalmente funcionales a todo aparato represivo y a crear la figura del terrorista político en quienes queríamos una democracia participativa, plural, fuerte, fortalecida, donde el juego sea limpio, donde no haya corrupción, donde no haya persecución política, donde no haya saqueo, donde no haya hambre, donde no haya represión. Eh, Ustedes generan la violencia, la ejercen y después se lamentan de la respuesta ante la violencia que ustedes ejercen. Y no va más el chamullo de que son personas idóneas para juzgar a nadie, porque claramente no lo son. Claramente no lo son. Es muy triste que todavía estén zanateando. A mí me interesa, sí, me gustaría publicar algunas obras mías que sí son relevantes, no solamente para el debate, sino por una cuestión de educación que tanto necesitamos, y por una cuestión de ideas que verdaderamente están haciendo falta. Me gustaría publicar, pero ni bien publico ustedes copian y plagian. Ustedes están forzándome a quedar autocensurado y cada vez que se enteran que estoy haciendo una nueva obra o que concluyo una nueva obra, mandan gente a robarme de vuelta, y cada vez que empiezo una relación afectiva o laboral, mandan gente a boicotearme, a dañar a las personas que realmente hacen algo conmigo, a dañar la opinión de esas personas hacia mí y demás. Ustedes ejercen la violencia en todas sus formas hace muchísimos años. Se ve que las frustraciones que los han traído a mi país no son pocas, ¿no? Porque han trasladado acá todas las frustraciones que ustedes tienen en sus países fracasados.
Evidentemente, como modelo político y social en sus países, ustedes han fracasado y por eso se fueron. Eh, y a mí me parece preocupante y triste que vengan a instalar acá el mismo modelo de fracaso, ¿no? Pero el fracaso yo no lo entiendo como una cuestión antinómica ante el exitismo, porque yo no creo en el exitismo burgués ni en el exitismo neoliberal. Yo estoy hablando de un fracaso social que ustedes comparten con las mismas personas que acá tienen un fracaso social y ustedes lo llaman éxito, invirtiendo y tergiversando los roles sobre qué es lo valioso en un ser humano y qué es lo que no es valioso en un ser humano. Eh, Ustedes instalan un planteo moral que está caduco y lo vuelven a reinstalar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y después se plantean como hecho incompatible, que realmente es incompatible, pero ustedes lo plantean como algo que es compatible. Un relicario de expresiones que defienden supuestas dignidades que son tan falaces, son tan impostadas al mismo tiempo, que viene a ser todo parte de la misma chatura. O sea, viene a ser parte de la misma chatura. Ahora, por favor, a ver, este muchacho, René Pérez. René, vos sabés que yo tengo... Y si no, te haces el tonto. Vos sabés muy bien que por parte de mi abuelo viene de la familia Garavito Pérez y mi abuela viene de la familia Pérez Bodria. Son las dos familias apellidan Pérez. A su vez, tengo a mis otros abuelos, por parte materna, que tienen el apellido Posco y otro apellido más. Bueno, en fin, están los Buxac y demás. A su vez hubo divorcios y nuevos casamientos, aparece Fasano, aparecen varios apellidos. Pero más allá de todo esto, varios apellidos realmente, hasta incluso, bueno, en fin, el apellido Martínez y demás. Ahora, lo que a mí me parece triste en tu conducta, que además apareces con Nach, el español y demás. Primero es que Nach estaba como contacto mío y empezó a cantar estrofas ligadas a expresiones mías, y vos también hiciste lo mismo. Pero ahora vos te querés plantear que mis expresiones son tuyas históricamente. Yo quiero que vos recuerdes dónde te criaste y dónde creciste, porque vos estás intentando plantear que estabas ligado a las luchas históricas de este territorio, el sur, y vos no viviste en tu puta vida en el sur, hermano. En tu puta vida viviste en el sur. Entonces, esos cuentos que vos inventás para chicos, de que vos creaste un montón de canciones y demás, y que otro español acompaña también con el mismo relato, sabiendo que yo tengo familiares en España y en Venezuela, y que yo nací en Argentina. A mí me parece ya patética esta discusión, francamente. Cancerbero también me copiaba. No quiero hablar de todos los parentescos familiares y demás y de todas las operaciones realizadas en mi contra, porque ya viste cuántas veces me censuraron y cuántas veces me borraron todo, ¿no? Pero acá también hay una conducta de mis compatriotas argentinos que es totalmente reprochable, hay otra conducta de mis compatriotas españoles que es totalmente reprochable también, y hay una conducta de mis compatriotas venezolanos que es totalmente reprochable también. Especialmente porque tengo familiares en los tres países y porque evidentemente tengo pertenencia afectiva hacia los tres países. Y no son los únicos tres países hacia los cuales tengo pertenencia afectiva. Porque si empezamos a hablar de mis exnovias y demás, o de otras migraciones familiares, terminaríamos en algo mucho más complejo. Pero lo que sí te digo concretamente, especialmente si vamos a hablar de mis exnovias brasileras o de mis exnovias chilenas y demás, o mexicana, por poner
otra cuestión también el ruedo. O si nos pusiéramos a hablar de Irlanda, por ejemplo. Pero bueno, a ver, con respecto a cuestiones familiares y demás. Eh, Mira, yo no te escuché jamás en la vida, nunca, hablar de ciertos autores que yo menciono desde que tengo memoria. Pero no solamente a vos, ni a Gabriel Ocampo, ni a ninguno de los que me están choreando, ni siquiera mencionemos a salames como Paulo Londra u otros salames más. Hay cosas que a ninguno de ustedes, ni feministas, ni varones, ni mujeres, los escuché mencionar jamás en la vida. Jamás en la vida. No solo en autores, sino en fechas históricas y peleas históricas. Y en cuestiones históricas. Y en la propia construcción de ciertos lenguajes musicales, de ciertos lenguajes políticos y de ciertos lenguajes artísticos, se comprende cuando una persona tiene una formación completa. ¿Sí? Cuando una persona sabe de psicología, de sociología, de política y demás, y tiene vivencias reales, se nota quién es el autor de una obra y quién no. Incluso por el humor volátil o por la forma artística de una persona. Yo esta discusión es la última vez que la voy a tener en este modo, ¿sí? Porque la próxima vez que discutamos esto, seriamente va a ser jurídicamente. Seriamente va a ser jurídicamente. Aunque mis compatriotas estén todo el tiempo boicoteándome porque prefieren usar la lógica del Fondo Monetario Internacional, prefieren que las obras que hacemos nosotros los argentinos se la queden todas los extranjeros. No obstante esa cuestión, lo que a mí más me enferma ni siquiera es las partes de expresiones mías que vos plagiaste, porque tengo compatriotas argentinos que me plagiaron, y chilenos, y de todos lados del mundo, y españoles y demás, y mexicanos, no sé, no termino más si empiezo a contar a todas las partes que me dieron mano. Tengo políticos que me han choreado discursos, y de todas las ramas políticas, gremialistas, y así sucesivamente, feministas y demás. Lo que sí te digo es lo siguiente. Muy sinceramente te digo lo siguiente. Primero que Ilena me parece una de las personas más dulces del mundo y me parece que no tenés derecho a tener una conducta lastimándola. Primero que nada, ya que vas a hablar de feminismo o de lo que quieras hablar. Ilena Cabra me refiero. En segundo lugar, vos no tocaste por casualidad con Ilia Culiacán de Valderrama, tocaste en el marco de una cuestión donde yo los conozco desde hace mucho, a esos muchachos, y a varias personas más del barrio donde mi abuela falleció, que no es el único barrio donde yo he vivido en mi vida. Barrio donde además verdaderamente vivieron varias exnovias mías. Y algunas viven acá todavía. Pero sí te quiero dejar en claro esto. Cuando uno habla de derechos humanos, cuando uno ve que hay una situación que no cierra, cuando uno ve que tiene... Vos decís que vos sos un artista. Perfecto. Entonces tenés que tener la capacidad de dialogar con alguien. Y vos no tuviste ni el coraje ni el valor de venir a tocarme timbre y hablar cara a cara conmigo. Siempre estás cantando tus canciones que tenés mucho coraje, mucho valor, mucho coraje, mucho valor, pero no tenés los huevos de venir y tocar un timbre y hablar conmigo y ver evidencias. Sentate a ver evidencias, charlá conmigo. No tuviste, fuiste por la espalda. Fuiste por la espalda. Y esto se lo puedo decir a varios que se la dan de artistas y de políticos. Y se lo he dicho a varios, así como te lo digo a vos también. Así como te lo digo a vos también. Se lo dije a Babasónico, se lo dije a varias personas. No tuvieron los huevos de venir a hablar de frente. Eso no hace un artista. Un artista, ante todo, tiene coraje en la vida. Y el ejemplo que da, lo da desde el coraje. Lo que ninguno de ustedes tienen, en el complot de choreo en mi contra, es coraje.
son cáscaras, representaciones falaces de personas que quieren hacer de cuenta que tienen valor.